Capítulo Lágrimas, cocido, lluvia y parchís. No sé qué me pasa hoy, que no dejo de pensar en lo que el tiempo ha hecho de mí, de mi familia y amigos, de Carmen y nuestras amadas hijas. No cabe duda de que soy feliz recordando el pasado más o menos cercano. Mejor será que me dé prisa y vuelva al cortijo, no vaya a ser que necesiten mi ayuda mientras me dedico a rememorar el pasado. Padre volvió a casarse. Yo, que ya vivía con Carmen, tuve 2 hijas, cuya llegada al mundo esperé con impaciencia en los pasillos de maternidad. Jamás las bautizamos, jamás las bautizaremos, bastante tiene la sociedad con que aceptemos su burocracia. Dejé de hacer el coito con mujeres que nada tenían como para desdeñarlas. Carmen hizo lo mismo con otros hombres. De esa forma, se fortaleció nuestra confianza mutua y, por supuesto, nuestro amor. Manuela, tú y tu querida África, Carmen y su trabajo en el Hospital San Cecilio, yo y el mío, tan distintos. La noche nos sigue convirtiendo en uno solo. No sé muy bien si me volví fiel para ganarme su fidelidad o qué, lo que sí sé es que la quiero casi rayando en la pasión más absoluta que pueda existir entre un hombre y una mujer. Katia y Cármenes, ningún son mejor que vosotras para guiar mis pasos por la vida, y por esta tierra envuelta por nubes que parecen traer lluvia. Incluso, según el fresco que corre, no sería extraño que se tratara de la mismísima y blanca nieve, ese otro elemento que embellece los meses más fríos con sus relucientes cristales de agua. 500 metros me separan del cortijo. Debo darme prisa, no vaya a ser que le dé por llover, pensé. Metido en el abrigo, caminaba entre los guijarros y las hojas casi deshechas del estrecho sendero. La tierra, medio húmeda de las últimas lluvias, no dejaba de emitir su grato olor. Los pájaros revoloteaban en las ramas de los árboles y le cantaban al ya casi mediodía. El humo que salía por la chimenea se extendía por los alrededores del cortijo, arrastrado por el viento hacia el este. Seguro que la comida no tardará en estar. La tranquilidad del paisaje me tranquilizaba, y me recordaba otros paisajes de montaña visitados a lo largo de mi vida: Cazorla, Alpujarra, Sierra de Gredos, Sierra Morena e incluso los norteños picos de Europa, lugar de una belleza deslumbrante que tengo pensado volver a ver cualquier año de estos junto con Carmen y las niñas. La Semana Santa no sería mala fecha. A ambos nos vendría de puta madre. Claro que, para ser feliz, pocos sitios reúnen la tranquilidad de este. En él, prácticamente, parecemos alejados de toda la curiosidad de los urbanos, esos ensuciarríos de los domingos, que lo recorren todo sin el menor cuidado por cuanto les atrae hacia el campo y la vida en él. Urbanos que portaban la ciudad al campo sin considerar que, de seguir así, este terminará tan degradado que ni siquiera podrán gozarlo. En verdad, a mi pueblo lo están convirtiendo en algo para sentirse más avergonzado que orgulloso, y no hablemos ya del Genil, que, desde el barranco San Juan para abajo, reúne tal cantidad de mierda que resulta verdaderamente repugnante pasear por él. Qué lejos parece estar ese pobre y triste mundo creado por el hombre occidental. Toda su retórica sobre su superioridad esconde vilmente una realidad: la creciente y agigantada destrucción de lo que sustenta la vida en el planeta. A veces pienso que para lo único que el hombre desarrolló la inteligencia fue para destruir, y todo porque nos negamos a aceptar la muerte, y por lo mismo, a participar en lo que en verdad es la vida. Desean convertirnos en seres que todo lo aceptan, que no luchen contra lo evidente. Sea como sea, yo pienso seguir dándoles la lata junto con esos jóvenes que aman la vida del planeta, y no su destrucción a manos de los capitalistas, y toda esa calaña de hombres inconscientes de lo que significan sus actos de cara a la supervivencia de este rincón de vida en el universo, pensé. Para luchar contra la destrucción de la naturaleza ingresé, hará unos años, en Greenpeace, al igual que Carmen. Aportamos 5.000 pesetas cada uno al mes, gastarlas en otra cosa sería una idiotez, con ellas al menos ayudamos a la organización económicamente y, por tanto, esta puede realizar las actividades de denuncia de la destrucción ecológica, y de acoso a los vertidos industriales a los mares y ríos, así como a la pesca de especies en peligro de extinción debido a su captura más que excesiva, como es el caso de la ballena, y otras especies marinas o de agua dulce. Con el tiempo, Carmen y yo esperamos incluso participar directamente en tales actividades. En cuanto a nuestra vida política, estaba marcada por la militancia en IU, y las actividades de la coalición en la capital, y especialmente en el Albaicín y barrios colindantes. Ambos participábamos con entusiasmo en sus actividades tanto en el área de economía y de ecología como durante las elecciones, en la difusión de las soluciones de la coalición de cara a los problemas de la sociedad, y en el intento de concienciar a la gente de que en política se pueden hacer las cosas de modo distinto a como lo hace el Partido Socialista. En cada elección ayudábamos a distribuir propaganda, y ofrecíamos nuestro total apoyo a los candidatos.
Los resultados nunca colmaron las expectativas, pero jamás nos dimos ni nos daremos por vencidos a pesar de ser plenamente conscientes de lo difícil que era que la gente nos otorgase su apoyo. La demonización en los medios de comunicación burgueses de nuestros ideales y líderes no fue en vano. Sin duda gran parte de estos medios han cumplido con el trabajo para el que fueron destinados por sus dueños. El liderato de Julio Anguita mantiene nuestra ilusión en alto. Ojalá superemos pronto al partido camaleón, ahora en el poder, que expulsó a los militantes más fieles a los ideales marxistas de sus fundadores, pensé. En cuanto a la vida sindical, tanto Carmen como yo militábamos en el sector crítico de comisiones obreras, en mi caso luego de abandonar la CNT por su furibundo antimarxismo. Muchos de mis compañeros en ella también optaron por abandonarla e ingresar en la CGT, Gregorio incluido. En alguna huelga general actué de piquete informativo, y recibí más de un palo de la policía por intentar combatir las medidas del gobierno y, por supuesto, a los que no secundan las huelgas pero siempre se benefician de las conquistas logradas por los huelguistas. No soporto a los que hablan de derecho a la libertad en este tema para ocultar pícaras intenciones. Soy consciente de que tras las crisis del comunismo no es nada fácil, ya que siempre nos reprocharán a nosotros más los errores de los partidos comunistas del este que los nuestros. Lo harán vilmente, y poco podremos hacer por mostrar que nosotros no perseguimos una sociedad burocrática, sino de participación de todos en los asuntos públicos de todos. Si esa no es la sociedad más democrática, entonces es que no existe la democracia ni ganas de construirla por los poderosos y sus acólitos. El mundo burgués se considera vencedor económicamente respecto al que llamaban o llaman comunismo, pero no es capaz de poner sobre la mesa las cartas que usó para ganar la partida a un sistema que jamás pudo, ni tuvo tiempo, de alienar a la gente con el consumo, mejor dicho, que jamás pudo liberar al hombre con la materia, como diría Karl Marx si viviera, mejor dicho, digo yo, porque la libertad de Occidente se debe más a lo predicho por Marx que a ninguna otra cosa. Una alta tecnología significa a la larga un mayor tiempo libre, sin contar con lo que tiene de destructivo. Aunque, por supuesto, contando con que lo será menos que la baja del bloque soviético. No basta con decir esta tecnología es alta y aquella baja, para ser justos, debemos analizar pormenorizadamente por qué una es baja y la otra alta, ya que, de no hacerlo, caemos irremediablemente en lo aparente y no en sus causas. Quien se quede en lo aparente, jamás conocerá la verdad profunda de las cosas y de la propia vida. El modelo soviético tiene, y tuvo, dos cosas que lo convirtieron en desdeñable. Una, el ser como un árbol crecido bajo demasiadas presiones de sus enemigos, tantos, que terminaron irremediablemente por convertirlo en un modelo militarizado, tal y como si sus actos se pudieran comparar con el de un animal acorralado. Sí, una sociedad militarizada es lo más parecido psicológicamente a un animal acorralado. Tal cosa fue producto del determinismo exterior en que se desarrolló. En cuanto a sus propias deficiencias internas al ser puestas en práctica ciertas ideas, más por esa idealización propia siempre de las primeras ilusiones en un mundo mejor, que a la larga terminan enfrentándose a la realidad no tan perfecta del hombre, que por ninguna otra cosa, diré que no se puede pretender científicamente ignorar las deficiencias humanas, y sus contradicciones si se pretende cambiar mínimamente esas mismas deficiencias, ya que, de hacerlo, lo único que se puede conseguir es atraer hacia uno la hostilidad de las personas a las que se pretende cambiar para que sean mejores. Una sociedad que, sin ir más lejos, no comprenda que el hombre produjo la religión porque ésta le servía de consuelo para sobrellevar mejor la vida y no por otra causa, y además, caiga en el error de perseguir toda forma de religiosidad y de opio, al final caerá ella también, puesto que todo ser humano necesita consuelo ante la muerte y la religión se lo da, aunque ésta sea producto de sus propias fantasías. Sin duda, ningún dios ha existido jamás y perseguir a sus creadores con el único propósito de que se destierren tales fantasías de la mente humana, con la esperanza de que de ese modo se acabe con la religión, es un grave error, ya que en realidad pocas personas están capacitadas para ser conscientes de que el mundo de la religión y de la fantasía están tan unidos que se puede asegurar, sin miedo a equivocarse, que son una misma cosa y que la mayor parte de los hombres necesitan de ellas para vivir, aunque existamos esa minoría intelectual que podemos hacerlo sin más fantasía que esos amores que pudieron ser y no fueron, con esa fe en las sociedades humanas, alternativas o no, que luego poco tienen que ver con la realidad. En fin, el único proyecto de sociedad alternativa a la capitalista es una sociedad en la que se garantice al hombre una vida digna, y la propiedad de cuanto obtenga con sus propias manos. Marx en realidad era un defensor de la auténtica propiedad privada, esa que no crece enajenando lo de otros, cosa que sí que hace, y muy bien, no cabe duda, la capitalista, propiedad que puede ser común y explotar, como lo hace, a sus obreros, como lo hacía, sin ser consciente siquiera de ello, la capitalista de la Unión Soviética. No sé qué me pasa para que hoy tenga ganas de reírme de mí mismo y de lo que, en términos generales, llamo mi ideología. Soy un hombre libre, sin Dios ni más patria que la chica,
y me sobra, por lo que a nadie idealizaré desde ahora, si es que en verdad alguna vez lo he hecho. A los hombres se les interpretó siempre según convino. No es una sociedad igualitaria la garante de una sociedad sin explotación, en ella los vagos pueden ser tan explotadores como cualquiera. Evitarlo no consiste en matarlos, sino en hacerles ver que no ganarán lo que no merecen. Sí, una sociedad de auténticos méritos, sin caer en la tentación de explotar al prójimo, es la única sociedad auténticamente libre. Por ella lucho actualmente y lucharé siempre, no puede ser de otro modo, puesto que en ello va mi propia felicidad. Ciertos dogmas marxistas, más por sus interpretadores que Marx, resultan ridículos tras lo que hace un instante acabo de pensar. Estar en contra de la explotación de alguien es, en otras palabras, reconocer la propiedad del explotado respecto a ese enajenador que se la apropia. La única igualdad posible nace de ganar lo que se merece cada individuo, y no de que todo el mundo gane lo mismo. Esto que pienso es posible que escandalice a los comunistas utópicos. Estos bien deberían saber ya de sobra que no existe más posibilidad de construir el socialismo que la que yo defiendo. El capitalismo es fuerte más por las empresas pequeñas que por las grandes. El socialismo necesita de la pequeña empresa, de las cooperativas y de las empresas de autogestión socialista para superar al capitalismo en bienestar, y crear una sociedad no gobernada por una burocracia, con su antagonismo de siempre respecto a la sociedad civil, antagonismo que, al final, se refleja en el surgimiento de una nueva clase explotadora y opresora de la vida y la dignidad humana, pensé. Mi mente continuó intuyendo y mezclando ideas tan fugaces como cualquiera de esas lucecitas que forman los meteoritos al penetrar en la atmósfera terrestre, mientras seguía ascendiendo cuesta arriba, observando atentamente dónde ponía los pies, o me detenía a contemplar el paisaje que desde el camino se ofrecía en todo su esplendor, paisaje oscurecido y dominado ya por espesas nubes. Miremos de frente la realidad de un marxista tan criticable como yo mismo, todo ser humano lo puede llegar a ser sin que se deba escandalizar nadie por ello. Por otra parte, si una sociedad no explota a ninguno de sus miembros, necesita crear en su interior una moral en la que reine la compasión por esos débiles o ancianos que, al no poder trabajar, no podrán ganar para vivir, ya que todo el mundo gana para sí y no da nada, al ser para él, y solo para él, cuanto produce. Por tanto, tampoco seamos dogmáticos de la no explotación, puesto que existe gente que debe vivir, en una determinada época, del trabajo ajeno. El caso, sin ir más lejos, de ancianos y minusválidos, es un ejemplo a tener en cuenta. Por eso, afirmo que una sociedad moderna necesita, a la hora de construirla desde bases mínimamente racionales, al igual que de fraternidad humana, de hombres y mujeres con una mente que les haga sentirse obligados a pagar su seguridad social, ayudar a la integración de los minusválidos en el trabajo social, ayudar a los ancianos, a que dejen en las empresas determinados fondos para la renovación de su maquinaria, y la inversión en su propio y continuo desarrollo, y, por último, garantizar la circulación del dinero en toda la sociedad. Para eso no se necesita ni siquiera esas estructuras capitalistas de accionistas, es posible eso si se crean los mecanismos que lo hagan posible. Me parece a mí que acabo de decir una sonora tontería, y que en realidad me estoy metiendo en un callejón sin salida. ¿No será, acaso, que el mejor método de socializar una sociedad son los impuestos, y una buena distribución de la riqueza por medio de estos? Suecia, después de todo, no es tan mal modelo. No obstante, se ve claro que en ella la lucha de clases se desarrolla entre los partidarios de impuestos altos a los que más tienen y los que los quieren bajos. La clase obrera vota lo primero y la burguesa, lo segundo. En el fondo, debería dedicarme un día a escribir cuidadosa y detalladamente sobre el problema que acabo de plantearme a mí mismo. Hoy mejor será que me dedique a descansar, y hacer en el cortijo lo que deba hacer. Claro que, de seguir el día así, lo más seguro es que no salgamos de él en todo lo que queda de tarde. Conforme me acercaba a la era, las figuras de mis hijas y de su abuela crecían lentamente a cada paso. Al oír sus voces cada vez más cerca, me sentí sumamente feliz. Carmen seguro que se encontraba en el cortijo haciendo la comida. Esta noche me tocará a mí. Sí, estaría feo que yo me dedicara a contemplar el mundo mientras ella lo alimentaba. Ya tan solo me quedaba un pequeño trozo de cuesta. Ya viene papá. Les advirtió la abuela en el momento en que un par de gallombas se interponían entre ellas y yo, evitando que me vieran. ¿Por dónde viene, abuela?, le preguntó Katia con voz lo suficientemente alta como para que llegara a mis oídos sin dificultad. Por detrás de esas gallombas que hay ahí delante. Espera un poco y verás cómo lo ves. Papá, estas gaombas, repitió Carmela con su modo especial de decir las cosas. A sus años ya debería de hablar mejor. Espero que no tarde mucho en hacerlo, pensé. Aquí estoy, hijas mías, luceros de mi vida. Les grité en cuanto me puse a su vista. Katia y Carmela, nada más verme, salieron corriendo hacia mí, cuesta abajo, por lo que, tanto yo como la abuela,
les pedimos a gritos que no corrieran tanto, que se iban a caer. Ambas, sin hacer demasiado caso a nuestros ruegos, siguieron corriendo. Tanto tiempo lejos de ellas, al parecer se les había hecho tan largo que no podían evitar dirigirse a mí como si llevasen una eternidad sin verme. Sus caras parecían brillar de felicidad. Esto casi llegó a conmoverme. Katia, como era lógico, corría más que Carmela y con más seguridad, por lo que tardó poco en lanzarse a mis brazos y yo en tomarla en ellos, fundiéndonos a besos durante unos segundos. Abrazándola me sentía tan feliz como el padre más querido por sus hijas. ¿Dónde estabas, papá? Yo llamándote a voces y tú ni siquiera contestabas, me preguntó casi a gritos con voz que denotaba lo feliz que se sentía de volver a encontrarse entre mis brazos. Estaría muy lejos si no te he escuchado, le dije soltándola y dejándola en el suelo para abrazar a Carmela, que se acercaba también corriendo. Ten cuidado, hija, no vayas a caerte. Le volví a advertir, no fuera a tener un accidente justo en el momento en que tan solo le quedaban unos metros para llegar hasta mí. No sería raro que le sucediera. Estaba más en el suelo que de pie, de tanto caerse. En el fondo, eso le ocurría más por aventurera y temeraria que por torpe. Papá, ¿dónde vas tú, Anempo? Por ahí, recorriendo el campo. Otra vez nos tienes que llevar contigo, papá, dijo Katia mientras caminaba a mi lado sin soltarme ni un instante la mano y tirando de esta hacia sí, como si con ello intentara asegurarse de que no la iba a soltar por nada del mundo. Carmela levantaba el polvo del camino que ascendía al cortijo o bajaba de él a los huertos que se extendían cuesta abajo hasta llegar casi a la orilla del río Paules. Su rostro seguía mostrando la gran alegría que sentía de volver a tenerme ante sí, de volver a escucharme. Con los pies hacía rodar los guijarros más sueltos. Al pisar uno de tantos, cayó de culo al suelo, echando a llorar. Sin duda, al caer debió hacerse bastante daño. Seguro que si hubiese caído de bruces, se habría hecho mucho más. Pero, ¿cómo estás, hija mía? Ya te decía yo que no corrieras tanto. Exclamé al verla en el suelo y oírla llorar, corriendo hacia ella para levantarla, y paso, consolarla un poco. Balao, dijo sin dejar de llorar. ¿Dónde te has hecho daño? Le pregunté al tiempo que la tomaba en mis brazos. Huele uncho. ¿En el culo, hija? Pues tienes un culo más tonto. Mira que hacerte daño por un resbalón. Le dije al oído mientras le besaba las mejillas, por las que resbalaban varias lágrimas. Tras eso, saqué el pañuelo de papel y me dediqué a secar con mucho cuidado las que seguían brotando de sus ojos, sin dejar de repetirle que no llorara más. ¿Qué le ha pasado? ¿Es que se ha caído ya? Me preguntó la abuela. Sí, acaba de resbalarse y de darse un culetazo, respondí. Ay, esta niña, parece no ganar para porrazos. Raro es que no esté en el suelo. Se limitó a decir la abuela, sin quitar la vista de Carmela, esperando en el borde de la era a que subiésemos. En el fondo, a veces pienso que quiere tanto a las niñas que cada sufrimiento de ellas es su propio sufrimiento, y que solo la alegría de ambas la alegraba en su vejez. Carmen apareció en la era, preocupada, sin duda, por lo que le hubiera podido suceder a Carmela para que llorara así. ¿Qué le ha sucedido? Me preguntó. Nada, que se ha caído, gritó Katia para que la oyera bien la madre. Hija mía, ¿cómo estás para caerte? Exclamó esta con voz preocupada. Nada, se ha resbalado mientras corría cuesta abajo y se ha dado un buen culetazo, me limité a responderle, elevando la voz. Tras lo cual, con voz ya mucho más suave, añadí, dirigiéndome a Carmela: no llores más, mi sol. Esta, después de un rato de llantos, que se acabaron al llegar a la era, por fin volvió a sonreír, por fin su risa volvió a oírse como si nada le hubiese sucedido. En la era el viento soplaba con más fuerza, y hacía un poco más de frío que cuando llegamos al cortijo. A cada segundo que pasaba, las nubes seguían oscureciendo la tarde. ¿Te duele mucho el culo? Le preguntó la madre tomándola en brazos y encaminándose hacia el cortijo. Uncho. ¿Qué? ¿Cómo has encontrado el campo? Me preguntó mi suegra mientras seguía con la mirada la evolución de las nubes. Está bastante bien, le dije volviendo a tomar a Katia de la mano. Tras una leve pausa, le pregunté a Carmen, ¿está ya la comida? Solamente falta un poco. 10 minutos, como mucho. Eso es una barbaridad, teniendo el hambre que tengo. Aguanta un poco, no pierdas nunca la paciencia, mi amor, dijo Carmen volviendo fugazmente la cabeza hacia mí, para, a continuación, girarla hacia adelante, no fuera a ser que se cayera con Carmela en sus brazos por no mirar dónde ponía los pies. Parece que va a empezar a llover de un momento a otro. Ojalá que no lo haga con demasiada fuerza. Sí, el tiempo tiene pinta de querer hartarse de llover. A la tierra no le vendrá del todo mal. Sí, necesita que llueva más si se quiere que los árboles den buena fruta. Papá, ¿y de dónde viene la lluvia? Me preguntó Katia,
llena de curiosidad por saber por qué caía tanta agua del cielo. Viene del agua que evapora el calor en los mares, lagos y ríos. El vapor se convierte en nubes y estas en agua. ¿Y por qué pasa eso? Cuando tengas más años te lo explicaré, todavía eres muy pequeña para comprender esas cosas como se deben de comprender. Carmen entró con Carmela en el cortijo y poco después, los demás. Dentro olía a cocido. La lumbre iluminaba el fondo de este, y se podía observar con claridad la chimenea y alrededores. Por la ventana entraba un luz suficiente como para ver sin dificultad. Desde ella me encantaba contemplar la lluvia o la nieve al caer. Para mí, tales cosas eran un espectáculo que no deseaba perderme por nada del mundo. También olía a limpieza, sin duda, se notaba la mano de Carmen y de la madre. Decidí sentarme a una distancia óptima de la lumbre. De pronto, sentí que necesitaba descansar. Acababa de darme una buena panzada de andar, y no era para menos. «Papá, deja que me siente en tus piernas», me pidió Katia subiéndose en ellas como si nada. La tomé de los sobacos y, levantándola un poco, la acomodé en mi regazo. Carmen, entretanto, bajaba los pantaloncitos y las braguitas de la más pequeña para ver si se había hecho alguna herida en el trasero. Al darse cuenta de que en realidad lo único que tenía era un leve enrojecimiento de piel y nada más, volvió a subirle los pantaloncitos y las braguitas, al tiempo que decía: «Nada, no te has hecho nada en el culo. No vuelvas a correr cuesta abajo, que todavía eres muy pequeña y te puedes caer, y hacerte tanto daño como el domingo pasado, ¿o es que ya no te acuerdas, mi amor?». Finalmente, le dio un par de besos, y la volvió a dejar en el suelo. «Atia, amo sugar mamás». «Ahora no juego». «Juega tú sola», le respondió esta, sin duda, prefería estar en mis brazos. «Venga, vete con tu hermana y juega un rato antes de que nos pongamos a comer». «Genil, ¿a qué no imaginas lo que se han encargado de ingeniarse esta mañana?», me preguntó Carmen mientras se disponía a seguir con los quehaceres del cortijo. Pues no llego ni siquiera a poder imaginarlo. Me limité a responderle, poniendo mis ojos en esos bellos ojos con los que me miraba, aunque se tratara tan solo de un momento tan fugaz como hermoso. Entre las dos se han encargado de abrir la piquera del estanque, y, por lo menos, han logrado vaciar unos cuantos centímetros antes de que mi madre se diera cuenta de su trasta. Además, a las muy ingeniosas les dio por hacer de regadoras, y ya se encontraban ocupadas en hacer que el agua cambiara de dirección, abriendo la toma que lleva el agua a los álamos. ¿Entonces les habrás regañado lo suyo?, le dije, sin dar crédito a lo que acababa de contarme. Mi madre y yo le hemos echado una bronca tremenda que no olvidarán jamás y, si tú haces lo mismo, tampoco les vendrá mal, así no pensarán que tú, al no decirles nada, apruebas su actuación. Papá, si nosotros lo único que queríamos era jugar. Saltó Katia, a la que, al parecer, no escapó ninguna de las palabras que la madre me dirigió a la hora de contarme sus trastadas. Pues que sepas que con la alberca no se juega, y que no os vuelva a ver, ni yo ni nadie, abriendo la piquera y jugando a regar. El día que queráis jugar a eso, que sea un día en el que haya que regar, mientras tanto, ni toquéis el agua de la alberca, y menos cuando no esté llena del todo. Le regañé con voz enérgica, no fuera a ser que, encima de todo, tomase mis palabras a cachondeo y no me hiciese el mínimo caso. Katia, sin decir nada, escuchaba cada una de mis palabras mirándome con ojos avergonzados y hasta un poco suplicantes. En el fondo, se sentía culpable de lo que su madre acababa de contarme, sin duda, de ella surgió la idea de meterse a regadora. En la lumbre seguía haciéndose el cocido. Carmen dejó a Carmela en el suelo para que siguiera jugando, y de paso, ella pudiera pasar a poner la mesa, con ayuda de la madre. Katia se apeó de mis piernas y se acercó a la hermana, a la que le propuso ir a jugar a la era. «No os vayáis muy lejos, que ya mismo vamos a empezar a comer», les pidió Carmen al verla salir por la puerta. «Y si empieza a llover, volved enseguida al cortijo, no vaya a ser que os pongáis chorreando». «¿Dónde has estado, para echar toda la mañana?», me preguntó Carmen mientras situaba la mesa en el centro de la sala. «Por ahí abajo. Me he pasado una mañana estupenda. Incluso he viajado a mis recuerdos del pasado más reciente». «Pues menos mal que al menos has regresado a tiempo de comer del presente, porque del pasado no se vive». «Sí, menos mal, porque ya tengo un hambre tremenda». «Bueno, mi vida, ¿y tú qué te cuentas? ¿Cómo te va el día?». «Trabajando casi como si se tratara de tu esclava», me respondió, insinuándome que era un vago. «¿Qué quieres que haga? Si tú misma me has dicho que me dedique a cualquier cosa que no sea ayudarte a limpiar el cortijo. Además, no te quejes, que ya me he hartado de cortar leña, y esta tarde, si el tiempo no lo impide, debo ponerme a llevar piedras a donde vamos a hacer el gallinero». En realidad, me sigue pareciendo una tontería. Mejor sería que te dedicases a abrir agujeros para sembrar más cerezos y, de paso, más encinas, tal y como debe hacer un buen amante de la naturaleza. Lo del gallinero no es ninguna tontería.
En él podemos tener unas cuantas gallinas y comernos nuestros propios huevos. Pues que sepas que vas a venir tú todos los días desde Graná a echarles de comer, porque, lo que es yo, no me pienso mover. Con que vengamos 3 o 4 veces a la semana, tampoco pasará nada. Después de todo, ¿qué se hace todo el día en Graná? Bueno, tú haz lo que quieras, conmigo, para esa tontería, será mucho mejor que no cuentes. Eso lo sé yo ya perfectamente. Me limité a responderle. El cocido por fin acabó de hacerse. Carmen lo separó del fuego, protegiéndose con un paño la mano, no fuese a quemarse. La madre, entretanto, puso los platos en la mesa, las cucharas necesarias, un cuchillo y el pan. Llama a las niñas. Me pidió Carmen elevando la voz, mientras cogía la olla y la ponía encima de la mesa. Me puse en pie y salí afuera. En la era, Katia y Carmela jugaban tranquilamente mientras las acariciaba, al igual que a los árboles, arbustos y demás plantas, un viento, a mi parecer, cada vez más frío. Katia y Carmela, venga, venid para arriba, que vamos a comer. Les grité. Ya vamos, papá, dijo Katia. Vamos, papá, dijo Carmela. Poco después, abandonaron el juego y se dirigieron hacia mí correteando. Me gustaba verlas distendidas como solo los niños suelen hacerlo. Para mí era como si las viera al natural, vacías de toda máscara y de toda idealización. Sin embargo, cuando pensaba en su futuro, a veces sentía miedo, ya que, de los adultos actuales, estoy seguro, únicamente heredarán un mundo sin futuro. En el fondo, me siento un hombre con suerte. Eso de nacer justo cuando la cresta de la ola de la humanidad se dirige a la playa, y saber que más o menos moriré cuando se estrelle, me da una seguridad personal total, puesto que al menos podré disfrutar de lo bueno de la industrialización sin pagar sus consecuencias. Estar seguro de algo así me llena de tristeza en cuanto pienso en mis hijas. Incluso a veces llego a pensar que mejor hubiera sido no haberlas tenido. Pese a tan pesimistas ideas, también es cierto que, después de conocer la alegría que dan, tal consideración se convierte en una auténtica barbaridad. Antes de que llegaran junto a mí, penetré de nuevo en el cortijo y ocupé mi asiento. Carmen vertió, con ayuda del cucharón, el cocido en los platos. La madre se sentía impaciente por empezar a comer enseguida. La llegada de Carmela y Katia volvió a alegrarla. Con ella se sentía tan feliz como cualquier abuela, y, más aún, si además la querían tanto como ella a las dos. Esperemos que esté tan bueno como a primera vista parece. Dije mientras tomaba la cuchara con la mano derecha. Moví un poco los alimentos para que se enfriaran cuanto antes. ¿Cuál es mi plato, mamá?, preguntó Katia acercándose a la mesa. Su cabeza sobresalía de esta, por lo que no tuvo dificultad para observar con nitidez cada una de las cosas que había encima de ella, y la labor que realizaba la madre mientras distribuía la comida en los platos. Ese de ahí. Siéntate y empieza a comer. Ah, y que sepas que te lo tienes que comer todo. ¿Y ato yo?, preguntó Carmela, intentando asomarse a la mesa, cosa nada fácil al ser esta un poco más alta que ella. El tuyo es ese de ahí, le indicó la madre. Sí, siéntate aquí a mi lado y cómete todo lo que te ha echado mamá, le dije arrimándole la silla a fin de que se pudiera sentar más fácilmente y no se cayera al suelo, no fuese a darnos el día. Carmela se encaramó en esta y se sentó en ella. Se le había abierto el apetito, y en cuanto tuvo la comida a su alcance y la cuchara en la mano derecha, se puso a comer. Venga, vamos a ver si eres capaz de comerte eso antes de que yo me coma mi plato. ¿Y heme así, no?, me preguntó mirándome con esos ojos tan preciosos que tenía. Nada, bastante tienes con ser la campeona. ¿O es que te parece poco ganarle a tu papá, y ponerte tan grande como mamá y yo?, le dije justo en el momento en que comenzó a llover en la calle. Las primeras gotas resbalaron por el cristal de la ventana, y algunas incluso penetraron por la puerta del cortijo, por lo que la madre de Carmen se vio obligada a cerrarla antes de que cayese más agua dentro y se mojase la entrada en exceso. Vaya mierda lluvia. Ya no podremos jugar fuera esta tarde, exclamó Katia mirando por la ventana. Mejor será que enciendas la lámpara, con lo oscuro que está, no vamos a ver ni hostia. Después de comer y de quitar la mesa, y en vista de que no dejaba de llover, decidimos jugar al parchís y medio pasar la tarde de la manera más divertida posible. Carmela llevaba las rojas, Katia las verdes, Carmen las amarillas y yo las azules. Entretanto, la abuela prefirió entretenerse haciendo punto, tal y como solía hacer siempre que encontraba tiempo. Pues sí, se está dando una panza de llover. Claro que la tierra todavía necesita mucha más agua de la que está cayendo. Sí, la tierra necesita hartarse de agua. La lluvia que cae no le vendrá mal, ni mucho menos, y más con lo poco que ha caído en todo lo que llevamos de invierno, sin olvidar que tampoco ha nevado nada del otro mundo. Has sacado un 2. Carmela, tienes que poner tu ficha aquí,
1 y 2, le explicó la madre al quedar detenido el dado por completo, señalando con el dedo las 2 casillas que ésta debería avanzar con su primera ficha. A continuación, y mientras ésta dejaba, abriendo sus pequeños deditos, la ficha en la casilla que acababa de indicarle la madre, tomó el dado y, tras agitarlo en la palma de la mano derecha, lo arrojó sobre el parchís. «Un 6, mamá, y puedes tirar otra vez», anunció Katia en cuanto vio lo que acababa de sacar. Carmen movió su ficha 6 pasos y volvió a lanzar el dado. Obtuvo un 5, por lo que pudo sacar a la pista una nueva ficha, de las 3 que le quedaban en su salida o casillero. Tras ella, le llegó el turno a Katia, que consiguió un 1. Se sintió algo descontenta consigo misma. Tras ello, llegó por fin mi ansiado turno y, luego de agitar el dado, tenía la esperanza de lograr la puntuación más alta, lo arrojé encima del parchís. Conseguí tan solo un triste 3, que me situaba en segundo lugar. Un segundo puesto no era para quejarse. Entre lanzamiento y lanzamiento, el reloj nos llevó a las 4 de la tarde, momento en el que se proclamó vencedora Katia. A los demás, en cambio, no nos quedó otra opción que reconocer que la fortuna estuvo de su lado en todo momento, y que no le fue demasiado difícil ganarnos con más claridad. La abuela seguía creando con sus agujas de ganchillo lo que sería un abrigo en un futuro tan inmediato como un mes. «Venga, papá, vamos a echarnos otra», me pidió Katia, mostrando que no se conformaba con ganarnos una vez, sino que además seguía teniendo fe en volver a hacerlo. En realidad, como su padre y, por consiguiente, como alguien que la conoce perfectamente, puedo asegurar que, si hubiese perdido, también hubiese sido la primera en querer seguir jugando. En el fondo, le gustaba tanto el parchís que para ello no necesitaba ganar o perder, lo único que necesitaba era que alguien jugara con ella. Hacerlo sola no era nada divertido, al menos a ella no le divertía demasiado. En cuanto cayó la noche y cenamos, todos nos fuimos a acostar. Había que madrugar a la mañana siguiente, y aprovechar parte de la noche para hacer el amor con Carmen. De mis deseos de hacerle el amor en la nieve de los Miguelejos ni yo mismo quería saber nada ya. Después de todo, fuera seguía lloviendo con fuerza. Sería estupendo que siguiera haciéndolo toda la noche, y que mañana a primera hora del día escampase, y me dejara tiempo para por lo menos construir la mitad del gallinero. El tío del tiempo no decía que haría un día tan desapacible. Se equivocan más que truena. Carmen, con voz susurrante, me comunicó también sus deseos de que hiciéramos el amor. Le encantaba hacerlo mientras cantaba la lluvia en el tejado, tal cosa no fue nada difícil una vez que nuestras hijas se quedaron dormidas. Ambos dejamos la ropa a un lado y, entre las sábanas y las mantas de lana de la cama, comenzamos la cada día renovada exploración de nuestros cuerpos. En verdad, los dos nos sentíamos tan bien haciendo el amor que todo nos parecía paradisíaco. Las caricias y los besos nos parecían pura delicia. Entre cada beso y cada caricia, escapaban de ambos dulces y jadeantes palabras de amor. Fueron momentos infinitos de un goce delicioso y agotador hasta el punto de que, en el caso de ambos, conciliar el sueño sin dificultad.